Vamos a los datos curiosos del hermano Rudy. Dígame, Rudy, ¿qué tiene usted para nosotros en el día de hoy? Bueno, yo podría decir. Venga suave, por favor. Yo podría decir que vengo suave. ¿Tú cuándo yo he sido suave? Además, soy de suave de entonación y De voz, nada más. Pero después. Ay, chichi. Sin embargo, veía una imagen. La compartí con el guionista de Cultura de Cristo. Ajá. Me dio la aprobación para que viniera a chismear. ¿No? Guionista de Cultura de Cristo más chismoso. Sí. Jesús. Yo lo he dicho a él. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese hombre? Ay, es que lo vamos a cancelar, dije. Así cae. ¿Qué tenemos entonces? Sin embargo, veía una imagen Mm. que decía, entre otras cosas, no voy a decir la página. Si usted la ve, déjese de estar chimoso, no la comparta. Yo estoy tomando una mesa frase. Exacto. Arrepiéntase. Entonces, decía que debemos vivir la palabra de Dios para ser salvos. Vivir la palabra de Dios para ser salvos. Sí. ¿Pero cómo así? Decían, entre otras cosas, Ajá. no simplemente leer, estudiarla, sino que debemos vivir la palabra de Dios para ser salvos. Y Antes de que te continúe, dice Dorimar que le enviemos un saludo y vamos a hacerlo con un fuerte aplauso para su cuñada Paola. Un fuerte aplauso para ella. saludos, cuñada. Que está escuchando Cultura de Cristo Live. Continuamos. Entonces, Muchas gracias por escucharnos. en lo que yo recordaba, claro que estaba diciendo, se me fue con La imagen que dice que sí. debes leer la palabra de Dios para ser sabio y vivirla para ser salvo. Eso Había decía una la imagen. imagen por ahí. Ujú. No lo vamos a decir quién es porque es verdad. Sí. Sin embargo, yo la compartí con el guionista y le preguntaba qué había de malo en esa imagen. Esa es de esa pregunta. El Yo no guionista sabe. muy con ese vocabulario siempre muy formal, Con muy mucho acervo y léxico, sí, le dijo eso es un disparate básicamente. básicamente. Sin embargo, Ahora le vamos a explicar, bueno, Rudy le va a explicar por qué. usted que está ahí en el live, dígame cuál es el problema con esa frase que lo vamos a repetir ahora. Debes leer la palabra de Dios para ser sabio y vivirla para ser salvo. Salvo. Yo sé, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esa frase? Empieza tú por ahí en lo que los oyentes En lo que los escriben. oyentes nos dicen. Escriban que no lo vamos a poner en disciplina. No. Ah, asustado. Dice la frase, debes leer la palabra de Dios para ser salvo y vivirla para ser... Pero me quiero No, entrar en debes aparte de vivir. Ok, debes leer la palabra de Dios para ser sabio y vivirla para ser salvo. ¿Cuál es el problema de eso? No le llega. No. La gente del live, le llegan, le llega a alguien ahí. En Melú, hablen, exprésense. Manifiéstense. No, Díganle algo. Sin embargo, si no van por ahí, nosotros, me voy allá 500 años atrás, cuando Estanislao Manión no sonaba. Y en la Reforma Protestante había 5 solas. Creo que antes las he mencionado. Y ahí estaba solo Cristo, sola gracia, sola fide, sola escritura. Ajá. Y hay una que dice sola gracia. Sola gracia. Yo, como metodista libre, creo firmemente en la santidad. Sin santidad nadie verá al En Señor. santidad nadie será el Señor, eso no es un cliché pentecostal. No será, no verá al No Señor. verá, ¿Y yo qué dije? Será. no será. Eso va a ver si están atentos. E igual no será como quiera, y no será, tampoco será. Sin Ni embargo, con santidad tampoco será el Señor. Y usted va a ser el Señor. no. Ni con santidad ni con... Eso de Jesús a Dios. Sí. No esté aspirando, que usted vio lo que le pasó al último que estaba aspirando ahí. ¿Qué? ¿De Puerto Rico? No. ¿Cuál? Al chanito que lo mandan para abajo, que estaba aspirando a sentarse allá arriba. Sí. ¿Usted vio lo que le pasó? Sí. Sin embargo, nosotros como cristianos creemos en la sola gracia. Yo creo en en la santidad. Como cristianos estamos llamados a apartarnos del pecado para acercarnos a lo de Dios. No es que usted se va a apartar del pecado, cariño. Y no, ya yo estoy tranquilo. En mi caso, usted no está haciendo nada. No está. Si usted no se pone para Dios, usted no está haciendo nada. No. Sin embargo, mi problema con esta frase, independientemente de que entiendo el contexto en que la veía, dice que debemos vivir la Biblia para ser salvos. Y en sí misma la imagen no tiene problema, la frase no tiene problema. El problema aquí es un problema de orden que muchas veces tenemos. Una de las principales cosas cuando ocurrió la Reforma Protestante fue que los evangélicos dijeron, pero ven acá, ¿cómo que yo tengo que hacer obra para yo ser salvo?
Porque permítame decirle que si usted puede hacer algo para ser salvo, usted lo que es un buen falto de leer su Biblia. Déjalo ahí. ¿Por qué? La salvación no es por obra. No. No. Esa frase de que no, mira, Darlene tiene un pedazo del cielo ganado porque esa muchacha hace obra y trabaja en esa iglesia. ¡Mentira! No, ella, no, es verdad, ella trabaja. O sea, yo sí trabajo en mi iglesia, pero es no por mentira eso va a lo- ser salvo. Exacto. Para usted que dice, mira, si yo me voy de esa iglesia, ahí le van a faltar los cuartos. Te fuñiste con J tú. Te fuñiste con otro y te puede ir. Te puede cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por obras. Usted no es salvo por lo que usted puede hacer, porque usted no puede hacerlo. ¿Usted puede darle un vaso de agua al Señor? No. No. Entonces usted no puede ser salvo. No podemos cumplir la justicia de Dios. Y dice Efesios, sí. ¿Qué dice Efesios? Efesios 2.8. Y si no es Efesios, avíseme. Sí, porque podemos leerlo. A veces busque, hermano, en el capítulo 15 de Deuteronomio. Y mire, y Jesús le dijo a su... espérate, no, pastor, eso no es Deuteronomio, Eso es no un es evangelio. ¿Verdad? Entonces dice Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos. Ah, que si yo hago una obra, no, eso no me garantiza No, la salvación. Ahora, ahí puede entrar el asunto. Y dicen algunos, no, mira, es que nadie puede ser perfecto, nadie puede ser santo en esta tierra. Mentiroso. Sino que nosotros somos llamados a vivir una vida santa, pero esa santidad es un efecto de lo que Dios hace en la vida. Exacto. Nosotros como cristianos evangélicos, metodistas libres, creemos en la entera santificación, sí. Y nosotros también lo... Está saliendo nosotros. este hombre. No. Los asambleístas también creemos en eso, hermano. ¿Y lo sabes? Ahí es que está el detalle. Ajá, ahí es que te detallen todos nosotros como cristianos. Que Si no sabemos qué es lo que estamos creyendo. no sabemos lo que creemos y viene Walter Mercado y viene... Y viene Gaparí. Y vienen a París, y viene un hermano de la cumbre apostólica, de los padres, de lo que sé yo a dónde, y hablándonos de esto y no sabemos lo que creemos. Usted Ay, tiene que Dios estar mío. seguro y leer su Biblia sobre todo. La Dieli se acaba de conectar. Parece que ella sintió lo que estábamos hablando en este momento. Sintió el tema de una vez. Sintió el tema. Sin embargo, ¿qué le decía? No conocemos. Nosotros creemos en la santidad, Ajá. pero la santidad es una obra que le hace Dios en la vida de la persona. Sí, Exactamente. se puede ser santo y sí, usted tiene que poner un esfuerzo, pero no somos santos para ser salvos. sino ¿Cómo que así? No somos santos para ser salvos. No. Porque si yo digo que no puedo hacer nada para ser salvo, eso en consiguiente nada bueno, nada de la iglesia, sino que yo soy salvo y esa obra es un efecto de lo que Dios hace en la vida de la persona. O sea, nosotros somos salvos por gracia. Sí, no por obra. Dice la Ariel y amenazo. Ahí sí le gustó a ella. Entonces, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro, ¿verdad? Sí. Entonces, Toda la gracia a través de la fe. hábleme de la santidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser santos? Porque mucha gente dice, no, que en esta tierra nadie es santo. Dice en Levítico, tanto lo dice como en una de las cartas, si no mal recuerdo Pedro, sean santos, como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa ser santo? Santidad, en el hebreo la palabra es kadosh, apartado. Apartado. Los utensilios en el templo no se usaban para comer chicharrón en la esquina. No. No, los utensilios del templo se usaban para comer chicharrón en la iglesia. Oh, ok. Sí, porque ahí me meto en un punto controversial. Ajá. No controversial. De chicharrón, Sino que en la iglesia sí se comía. Sí. Hay hermanos que dicen, en el templo no se come. Los sacerdotes, ¿dónde era que comían, baby? En la iglesia. Ay, era que yo ¿Y de vivía. qué ellos comían? De lo que la gente llevaba. Ok. Pero, sin embargo, los utensilios que se usaban ahí, ¿de qué lugar eran? De la iglesia. Estaban, Santificados. En la- Apartados. para Dios. Exactamente. ahora también otros ídolos tenían sus cosas apartadas. Exacto. Entonces, así mismo, Entonces, la santidad es apartarse. apartarse del pecado Exacto. es el término más completo, pero para consagrarse a Dios. El asunto de los utensilios del templo no era que no lo usaban para comer longaniza en la esquina, sino que lo usaban para comer chicharrón en el templo. En el templo. ese gancho. Lo usaban para comer en el templo. Ok. Lo mismo con la copa, lo mismo con todos los utensilios de todas las demás áreas. En- Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no somos santos porque simplemente ya yo no bebo y estoy tranquilo en mi casa. Yo soy santo porque me acerco a Dios. Lo mismo que con el ayuno. Si usted deja de comer, pero usted no ora,
usted está pasando hambre. Sí, Así. efectivamente. Si usted se levanta temprano el domingo, pero no se va para la iglesia, usted está pasando hambre. Sí, efectivamente. Si usted ya no va y se va con usted sabe por dónde, a dónde, ya sé qué, y no busca del Dios, usted está pasando hambre. Exactamente. Ese es el asunto. Entonces lo mismo pasa con esto. Nosotros somos santos por la obra que hace Dios. Si usted por sus obras puede ser salvo, avíseme dónde usted vive, para ir a bautizarlo y orar por usted. Porque no podemos. Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Por gracia. Por la gracia de Dios. No por gracia. Señor, gracias, sí, yo sé que tú lo hiciste. No, no. somos No, porque en salvos por realidad nosotros no deberíamos ser salvos. Porque Jesús vino a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Pero como ellos, en su terquedad, no quisieron recibirlo, dice él, pues bueno, ya que estamos aquí, Y gracias. por gracias eso. a esa terquedad nosotros somos salvos. Dios usó esa terquedad. Dios sabía Eso. el pueblo que estaba escogiendo. Sí. Y así mismo usted, hermano, que está en su iglesia, Dios sabe todas las personas que están ahí. Y sí fue el que la salvó. Sí. Algunos están en proceso todavía, pero eso es otro tema. Así que Entonces, somos salvos. para cerrar el problema que tenemos con esa frase, que dice que debemos vivir la Biblia para ser salvos. Lo mismo está con el asunto, y es un asunto de enfoque. Ajá. No critico simplemente al que hizo esa frase o que la dijo, porque es un asunto que como iglesia evangélica caemos en dos extremos. ¿Cuáles son esos? Mis queridos amigos reformados, Ajá. quiero mucho ahí, son calvinistas. Ellos dicen que todo lo hace Dios para nuestra salvación. Nosotros, los pentecostales, los asambleas, los metodistas, somos arminianos. Que nosotros decimos, sí, el Señor nos amó primero, la salvación es del Señor, pero cariño, tú tienes que hacer algo, responder a esa hora. Claro. Dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que entender que nuestras obras son efecto, no fin, ni medio para ser salvos. Perfecto. Nuestra santidad es efecto de la obra que el Espíritu Santo hace, no un medio para que yo me salve, no un esfuerzo mío. Usted nada más tiene que poner la fe que el Señor pone la obra. Ok. Sí, pero tampoco te dejes de tener la fe. Muchas gracias, hermano, por traernos eso en el día de hoy. Bájese a leer su Biblia porque usted sepa lo que usted cree. No, Bájese a estudiar su Biblia. no me lean la Biblia. No, es verdad. Tiene razón. Leer la Biblia puede ser perjudicial para su salud espiritual. Estudie la Biblia. Ay. Porque leerla nada más, ya, ok, y me fui por ahí, El tico se cayó de la ventana. ya. Entonces, ¿qué el Señor te quiere decir con eso? Eso es lo que pasa, que nosotros no detenemos en simplemente leerla, pero no buscamos el trasfondo, que es lo que Dios me quiere decir a mí en ese versículo Y el bíblico. contexto que tiene ese versículo. Exacto. Usted va a ir a Apocalipsis y la bestia tenía 10 cuernos. Dios mío, mira eso. Y usted no sabe el trasfondo ¿Y, de eso. y cuál será el marido de la bestia? Sí, empiezan a preguntar, bueno, yo conozco un bestia en el barrio mío, así mimito. Yo creo que ese tiene más cuernos que la bestia. ¿Por qué? Porque lo extrapolamos, porque usted no puede leer la palabra y estudiarla sin su prejuicio. Usted tiene que retar los prejuicios que usted tiene a la hora de usted leer su Biblia. Exactamente.